Fenómenos superficiales. Presentación por Valeria Áñez, Junior Rivas, Alejandro Quirós y Ronald Torres. A continuación en pantalla se mostrará un esquema general de los temas tratados en esta presentación. ¿Qué son exactamente los fenómenos superficiales? Bien, los sólidos, líquidos y soluciones presentan muchas propiedades que son explicables solo en función de la acción de sus superficies, que incluyen a las tensiones superficiales e interfaciales, de absorción, la dispersión de líquidos en la superficie, filmes de superficies insolubles y la actividad catalítica de diversas superficies de sólidos en muchos tipos de reacciones químicas. En esta presentación nos enfocaremos en todos esos fenómenos, así como de sus implicaciones teóricas y prácticas. Interfase líquida. En termodinámica, se define como fase una región del espacio con propiedades intensivas tales como la presión, la temperatura y la composición constantes. Si se tienen dos fases en contacto, deben diferenciarse en alguna de estas propiedades, y por lo tanto, debe existir una zona de transición, donde las propiedades cambien desde su valor en una fase hasta su valor en otra. Por ejemplo, si tenemos agua en contacto con su vapor en equilibrio térmico, es decir, igual temperatura, y equilibrio mecánico, es decir, igual presión, la propiedad de concentración cambiará desde un valor alto en la fase líquida hasta un valor muy bajo en la fase sólida, tal y como se representa en la figura. Pero, ¿qué ocurre desde un punto de vista molecular? Bueno, todas las moléculas comprendidas por debajo del plano H1 tienen un mismo entorno y forman parte exclusiva de la fase A. Del mismo modo, las moléculas situadas por encima del plano H2 tienen un mismo entorno y forman la fase B. Sin embargo, las moléculas situadas en la región H2 menos H1 tienen un entorno molecular distinto al de las moléculas que están en el interior de cada fase. En la mayoría de sistemas, el tamaño de la región interfacial es muy pequeño respecto a su sistema, por lo que la fracción de moléculas presentes en la región interfacial es también muy pequeña y la influencia que ejerce sobre las propiedades macroscópicas del sistema es despreciable. A continuación realizaremos un ejercicio. El enunciado nos dice lo siguiente: comparar la proporción de región superficial en dos sistemas formados por la misma cantidad de agua líquida, 1 litro, en forma de una esfera de 0.062 metros de radio, el sistema 1, o en forma de gotas de 100 Armstrong de radio, el sistema 2. Ok, empezamos con el ejercicio. En el sistema 1, el área superficial respecto al volumen sería área entre volumen 4 por pi r cuadrado, que sería el área de la esfera, entre el volumen de la esfera, 4/3 de pi r cubo. Simplificando, nos queda de la siguiente manera: 48.4 metros a la menos 1. Ahora, en el sistema 2, el volumen de cada gota será 4/3 de pi r cubo, va a ser igual a 4/3 de pi, sustituimos el radio al cubo, metro cubo. Resultando el número de gotas, 1 litro entre 4/3 de pi por 10 a la menos 24, que es este resultado que estamos acá, el volumen para cada gota, y simplificando nos queda de la siguiente manera: con una superficie de A es igual a n pi por r cuadrado, sustituyendo nos queda 3 por 10 a la 21 entre 4 pi, el resultado para cada gota, por 100 por 10 a la menos 10 al cuadrado metro cuadrado, todo esto multiplicado por 4 pi, resultándonos un total de A es igual a 3 por 10 a la 5 metro cuadrado. Finalmente, junto con la relación área entre volumen, calculamos 3 por 10 a la 5 entre 1 al cubo, nos da un total de 3 por 10 a la 8 metros a la menos 1. Esto es 6 millones de veces superior a la del sistema 1, y como el número de las moléculas involucradas en las respectivas interfaces son las de las capas de espesor de 10 Armstrong, en el sistema de cada gota el número de las moléculas superficiales en 6 millones de veces superior al sistema está formado por una esfera. Lo mismo sucedería si pasamos de un cubo de volumen 1 a n cubos de lados de 100 Armstrongs. En la presente diapositiva podemos ver las distintas aplicaciones que tienen las interfaces en las industrias. Tensión superficial. En un fluido,
Cada molécula interacciona con las que le rodean. El radio de acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño y abarca las fuerzas vecinas más cercanas. Vamos a determinar de forma cualitativa la resultante de las fuerzas de interacción sobre una molécula que se encuentra en A, el interior del líquido, B, en las proximidades de la superficie y C, en la superficie. En esta diapositiva se presentan las consideraciones que debemos tener para cada caso en cada molécula. De igual manera, mediante la figura mostrada en pantalla, podemos determinar la energía superficial debido a la cohesión mediante el dispositivo. En pantalla mostramos las ecuaciones que se utilizan para el cálculo de la tensión superficial en los líquidos. Acá anexamos una tabla con la tensión superficial de algunos líquidos a 20 grados centígrados. Pero, ¿exactamente cómo logramos medir la tensión superficial en líquidos? Bien, para este tipo de problemas es utilizado el método de Duno-Uy, método que es explicado en las siguientes diapositivas. Interfase curva. Como podemos ver en pantalla, el efecto de la tensión superficial es minimizar el área interfacial, resultando en la formación de interfaces curvas, es decir, los líquidos adoptan formas esféricas en ausencia de otras fuerzas. Esta curvatura provoca diferencias de presión entre el interior y el exterior de la fase curvada, lo que, como se va a ver, tiene al menos dos consecuencias importantes: los cambios de la presión de vapor y la capilaridad. Ecuación de Young-Laplace. La ecuación de Young-Laplace no es más que una ley física que relaciona el cambio de presiones en la superficie, la cual separa dos fluidos de distinta naturaleza con las fuerzas de línea debidas a efectos moleculares. A continuación, un ejercicio en donde aplicaremos dicha ecuación. El enunciado dice: calcular a 20 grados centígrados la presión en el interior de una burbuja de gas en agua si la presión del agua es 760 torr y el radio de la burbuja es 0.040 centímetros. Y como dato extra, nos dan la tensión superficial del agua, que son 73 dinas por centímetro. Ok, para la realización de este ejercicio tomaremos en cuenta la ecuación de Young-Laplace, la cual nos dice que la presión interna a la burbuja es igual a la presión externa más 2 veces la tensión superficial entre el radio. Transformamos todos los datos que nos otorga el ejercicio a las unidades requeridas. La presión externa 760 torr va a equivaler a 1.013 por 10 a la 5 pascales. La tensión superficial va a ser igual a 73 dinas por centímetro. Transformándolas a newton por metro nos quedan 73 por 10 a la menos 3. Y por último el radio, 0.040 centímetros, lo transformamos a metros, dándonos un valor de 40 por 10 a la 5. Finalmente sustituimos estos valores en la ecuación de Young-Laplace, resultándonos 1.013 por 10 a la 5, la presión externa, más 2 veces la tensión superficial, 73 por 10 a la menos 3, entre el radio, que lo transformamos acá, 40 por 10 a la 5 metros, resultándonos 101.690 pascal o 762.7 torr. Presión de vapor en superficies curvas. En las diapositivas de acá en adelante demostraremos que en el interior de una gota o una burbuja en equilibrio hay una presión superior a la exterior. Este exceso de presión es debido a la curvatura de la superficie límite de separación. Capilaridad. La capilaridad es la cualidad que posee una sustancia de absorber a otra. Esta sucede cuando las fuerzas intermoleculares adhesivas entre el líquido y el sólido son mayores que las fuerzas intermoleculares cohesivas del líquido.
En la presente diapositiva se explica a detalle el funcionamiento del fenómeno de la capilaridad. Y en este caso, para medir la capilaridad, utilizamos la ley de Joule. Finalizamos el tema de capilaridad con este ejercicio, el cual dice: a 20 grados centígrados, el ascenso capilar a nivel del mar del metanol en contacto con el aire en un tubo de diámetro interno de 0.350 milímetros es de 3.33 centímetros. Sabiendo que el ángulo de contacto del metanol con el tubo es 0 y que las densidades del metanol y del aire a 20 grados centígrados son 0.7914 y 0.012 gramos por centímetro a la menos 3, calcule la capilaridad para el metanol a 20 grados centígrados. Para la resolución de este ejercicio tendremos en cuenta la ecuación del descenso capilar en función de su radio y tomamos en cuenta igualmente que el coseno de tita es igual a 1. Despejando esta ecuación, la tensión superficial nos queda de la siguiente manera: en el numerador, la densidad del líquido menos la densidad del vapor, todo esto multiplicado por la gravedad por R por altura, y todo ello dividido entre 2. Sustituyendo los valores que nos dice el enunciado, nos queda de la siguiente manera: 791.4 la densidad del líquido menos 1.2 la densidad del vapor por la gravedad 9.81 por R 0.350 entre 2 por 10 a la menos 3 y la altura 0.033, todo esto dividido entre 2. Calculamos y nos da un valor de la tensión superficial de 22.58 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo a la menos 2 o 22.58 por 10 a la menos 3 joules por metro cuadrado. Mi nombre es Ronald Torres y ahora le venimos a hablar sobre los sistemas multicomponentes. Un aspecto fundamental desde el punto de vista químico es la modificación de las propiedades de las interfaces con la composición, donde el tratamiento termodinámico de las superficies de sistemas multicomponentes se ha de incorporar también la composición como variable, donde existen dos aproximaciones, como lo puede ser número 1, el modelo de Gibbs, en el que se supone que la interfaz es una superficie con volumen nulo, y punto número 2, el modelo desarrollado por Gushengin, que es aquel que considera la capa interfacial como una fase tridimensional. Luego podemos observar que el modelo a utilizar es el de Gibbs, que es para realizar el tratamiento termodinámico de interfase en sistemas multicomponentes, donde en las fases se separan por una superficie de espesor nulo. La localización de la superficie es en principio arbitraria, pero lo lógico es situarla en el interior de la región interfacial, como se puede ver en la figura 4.12. Este modelo se elige de forma que sus propiedades extensivas, ¿verdad? Es decir, el volumen, la energía interna, la entropía, los números de moles de cada componente, sean iguales a la del sistema real. Además, lógicamente, las propiedades extensivas de cada una de las fases del modelo no pueden ser iguales que en el sistema real, ya que se han eliminado una parte del sistema, es decir, la región interfacial. Así, el volumen de las fases, ¿verdad? De la fase alfa y beta en el modelo no pueden ser iguales a las del sistema real. Que además, finalmente, tomando en cuenta conceptos termodinámicos, la ecuación nos queda de la siguiente manera, como podemos observar en la figura. Como podemos ver allí en la figura 4.15, existen distintos tipos, como lo puede ser el tipo 1 o sustancias inactivas, que para esta sustancia la tensión superficial aumenta ligeramente con la concentración. Y además se puede decir que son sustancias que no tienen tendencia a absorberse en la interfase, sino por el contrario, se acumulan en el interior de la fase acuosa. Este tipo de comportamiento lo dan sustancias solubles que interaccionan fuertemente con las células de disolvente,
motivo por el que se acumulan en el interior de la fase acuosa. Para el caso del agua, son sustancias inactivas, las sales inorgánicas, y otras sustancias orgánicas como la sacarosa. Luego, el tipo 2 y 3, que para estas sustancias la tensión superficial disminuye con la concentración, siendo esta disminución mucho más pronunciada en el caso 3, por lo que de acuerdo con la isoterma de Gibbs, son sustancias que tienden a absorberse en la interfase, mostrando una mayor concentración relativa al disolvente que en el interior de la fase acuosa. Se comportan así sustancias solo parcialmente solubles en el disolvente, como el caso del agua, donde las sustancias orgánicas pocas polares